permiso, quería preguntarles si hay un riesgo para la recuperación de la inversión respecto a la construcción. Si es probable que no toque piso en el cuarto trimestre. A ver, bueno, como se puede ver en el informe de política monetaria, nosotros hemos ajustado a la baja el crecimiento de la formación bruta de capital fijo, en buena medida por una caída más significativa en el transcurso de este año. Y al mismo tiempo esperamos que esa caída no se prolongue, sino que más bien se revierta el próximo año con un crecimiento para la formación bruta de capital fijo total del orden del 3%, 3,1%. Ahora, esto lo que refleja es, por un lado, el hecho de que con precios más altos del cobre, que probablemente el ajuste en la inversión minera debería tender a terminar, ha sido un ajuste prolongado, importante, y por otro lado, que en lo que se refiere a la construcción, hay un ciclo que ha estado muy ligado al comportamiento del mercado de la vivienda, que también debería tender a moderarse. De hecho, hoy en día los indicadores más coyunturales para la construcción son un poquito más mixtos que lo negativo que veníamos observando en los últimos meses. Pero, por supuesto, esto es algo que tenemos que observar, ¿no? Esto es algo que que creemos que la dinámica de la actividad debería evolucionar en esa dirección, pero por supuesto las decisiones de inversión las toman los inversionistas, no las tomamos nosotros, ¿no? Entonces es algo que tenemos que todavía observar. No sé si quieres elaborar algo más sobre el caso particular de la construcción. Solo añadir que efectivamente en la construcción es donde hemos tenido sorpresas en el margen negativa, pero tampoco han sido de una dimensión que nos haga pensar que hay una tendencia más profunda en la desaceleración, sino más bien un retraso en lo que hemos llamado el ciclo de la construcción habitacional. Entonces, son cambios menores. O sea, ¿podría tocar piso en el escenario base, como dice el presidente, esto debería recuperarse durante el próximo año. Presidente, consultarle. ¿Por acá? Sí, presidente, preguntarle por el dato que conocimos esta mañana, usted también lo comentó, el IMASEC, que también es bien marcado por el tema minero. Entiendo que está 2,9 más alto en más de un año. ¿Algún comentario sobre eso? Y en particular el tema minero, que usted entre ayer y hoy día también ha hecho bastante mención de lo positivo que se ve en comparación a otras áreas. Claro. Bueno, el IMASEC, ¿cierto?, con el crecimiento de 2,9% en 12 meses, claramente involucra una mejora respecto a lo que hemos venido observando durante ya un tiempo. Parte importante de eso tiene que ver con una expansión de 11% en el sector minero, pero también hay una cierta aceleración, por lo menos respecto de los 2 meses anteriores, en el IMASEC no minero. Ahora, tenemos que ser siempre cuidadosos respecto de las cifras mensuales, porque siempre hay una cierta volatilidad mes a mes, depende en las comparaciones en 12 meses, a veces depende mucho de lo que pasó hace un año atrás. Si observamos, por ejemplo, la trayectoria del IMASEC desestacionalizado en su variación en 12 meses, esta es de 2,7% para el IMASEC total y de 1,9% para el IMASEC no minero. Está dentro de la cifra publicada esta mañana. Ahora, nuestra proyección de crecimiento de 1,4% para este año supone un crecimiento en el tercer trimestre que debería estar entre 2,3 y 2,5%. Es decir, algo superior al tercer trimestre, dije tercero, el cuarto trimestre, algo superior al del tercer trimestre, pero siempre un crecimiento todavía relativamente moderado. Ahora, si para ese rango de crecimiento tenemos un IMASEC de octubre de 2,9%, eso quiere decir que es probable que los IMASEC de los 2 meses restantes estén más cerca del 2% que del 3%.
Pero le pregunto de nuevo el tema minero. Entiendo que son datos puntuales, que hay que analizarlo en tendencia, pero usted ayer y hoy día también hizo referencia a esto, que a lo mejor en la salida de esta desaceleración en el minero va a venir más pronto que en los otros sectores. ¿Sigue reafirmando eso? A propósito también del precio del cobre, etcétera, la inversión minera. Por supuesto, o sea, la actividad minera no es tanto, o sea, su incidencia sobre las cifras agregadas no es solo porque el sector minero sea importante, porque, o sea, tan grande no lo es, sino que porque su volatilidad en el tiempo puede ser más pronunciada. Entonces se combinan esos dos elementos, y esa es la razón por la cual, de hecho, metodológicamente en este IPOM se focaliza en esta distinción entre minero y no minero. Ahora, en el caso de la actividad minera, nuevamente uno tiene que estar muy atento a fenómenos puntuales que pueden haber afectado la producción en un mes determinado, la actividad en un mes determinado. Por ejemplo, nos va a ocurrir cuando comparemos, por ejemplo, qué se nos pasó ya, cuando miramos febrero de este año, por ejemplo, teníamos cifras tremendamente negativas. Recordemos que en febrero el IMASEC minero cayó 18%, en marzo cayó 23%, producto en ese caso de la huelga de la Escondida. En el caso de octubre, en la comparación en 12 meses también nos estamos comparando con un mes de octubre del 2016 que tuvo algunos elementos especiales. Entonces, por esa razón es que esta distinción que hemos venido haciendo, que hemos venido publicando como tal en el IMASEC, también es relevante para entender bien la dinámica de la actividad y la acumulación de efectos a través del tiempo. Presidente, entiendo que si uno mira la variación mensual con relación a septiembre del IMASEC, los sectores no mineros muestran contracciones. ¿El IMASEC se debe mayormente a base de comparación? ¿Cómo lo están viendo las cifras? O sea, tú dices que el IMASEC no minero tiene... Respecto a septiembre, no mostraría crecimiento. O sea, en términos de la comparación, la comparación de la variación en 12 meses, esta es más alta que la de septiembre, que fue de 1,6%. Para el no minero, estamos hablando de 2,2% ahora, contra 1% en la variación en 12 meses a septiembre. Entonces hay un crecimiento que es algo mayor. Lo mismo cuando miramos las series desestacionalizadas, pasamos de un crecimiento del IMASEC no minero de 1,6% en septiembre a 1,9% en octubre. Con relación al un día hábil más también, ¿no? Hubo un día hábil más, efectivamente. ¿Pero usted lo atribuye a una base de comparación, la mayor parte del crecimiento? No, o sea, el tema de los días hábiles, o sea, justamente esa es una de las razones para mirar estos indicadores de estos IMASEC desestacionalizados en 12 meses, porque eso permite eliminar el efecto absorber el efecto de los días hábiles. Entonces, por esa razón, por ejemplo, si tú miras la diferencia en el IMASEC no minero desestacionalizado de 1,6 a 1,9 versus el no desestacionalizado de 1 a 2,2%, vas a ver que se amortigua, se reduce algo la diferencia, aunque sí hay todavía una diferencia a favor en el mes de octubre. Presidente, si usted señala que por el cuarto trimestre hace un crecimiento entre 2,5 y 2,3%, entonces hay que asumir que el IMASEC de octubre es el más alto de este trimestre. Y lo otro, preguntarle respecto al plan estratégico, ustedes hablan de una estructura del Banco Central liviana. ¿Eso significa eliminación de cargo? ¿A qué se refiere en particular? Sí, o sea, como decía recién, si comparamos esta cifra para octubre vis a vis lo que debería ocurrir en el trimestre, que es consistente con el crecimiento de 1,4%, esta debería ser probablemente podría ser la cifra más alta del trimestre. Ahora, claro, uno siempre puede tener saltos de un mes a otro, pero digamos que el promedio de los 2 meses restantes del trimestre debería, como decía recién, debería estar más cerca del 2 que del 3%. Respecto del plan estratégico del banco,
esa referencia a mayor agilidad, a la búsqueda de mayor agilidad en el banco, tiene que ver fundamentalmente con la manera en que se estructuran las decisiones al interior de la institución más que a cambio de su estructura orgánica. La más eficiencia más que reducir el staff, por ejemplo. Exactamente. No está contemplado ninguna reducción de staff. En el IPOM menciona que los activos financieros globales están por sobre su precio histórico y que podrían tener una regresión abrupta. En otra parte, y no directamente, habla del IPSA también, que ha subido bastante este año. ¿Podría correr también el IPSA el mismo riesgo de una regresión abrupta? Bueno, en este punto le voy a pasar la palabra a Solange, la gerente de política financiera. Justamente uno de los temas que se toca en el informe de estabilidad financiera es el apetito por riesgo, que es bastante alto a nivel internacional. Y esto se ve en varios índices de volatilidad, como el VIX. Y este es un tema que se ha comentado mucho, incluso en foros internacionales. No es algo especial de Chile, sino que a nivel internacional los precios de los activos justamente están más altos por un escenario de alto apetito por riesgo. Están íntimamente relacionados tanto lo que dice el informe de estabilidad financiera en este punto con lo que se toca en el IPOM, que es lo que mencionas tú respecto del IPOM, donde hay un recuadro de los activos financieros. Ahora hemos tenido en lo más reciente bajas en el IPSA y por lo tanto ha habido cierta corrección en el nivel de precios de los activos del precio de las acciones. No sé si Alberto también quiere complementar, puesto que es un tema que se trata también en el IPOM. En términos generales, el punto que quisimos hacer un punto más general, no específico a un activo en particular y menos a un activo chileno en particular. Lo que pasa es que algunos activos, por ejemplo, el precio de la vivienda en algunos países en Europa, el precio de las acciones en Estados Unidos en particular, han estado llamativamente aumentando su valor en el tiempo y eso genera alguna preocupación, pero no es para nada una llamada de atención sobre activos particulares en Chile. Pero yo no haría esa asociación también. Presidente, ayer hicieron una advertencia respecto a que los resultados de la economía vayan efectivamente en línea con las expectativas, que eso podía incidir, de no concretarse, podía incidir efectivamente en el desempeño de la actividad. ¿Este IMASEC va en línea con eso según las expectativas que ustedes manejaban? ¿Precisamente va en línea contra esa advertencia que habían dado? Muchas expectativas combinadas. Una cosa un tema tiene que ver con lo que han estado mostrando los indicadores de expectativas, tanto de consumidores como de empresas. Entonces ahí lo que se observa es que esas expectativas han venido mejorando, de manera bastante sistemática durante varios meses y especialmente tuvieron una mejora importante en los últimos 2-3 meses. Con alguna moderación, pequeña reversión en el caso del INSE en la última lectura que se publica hoy día. Ahora, nosotros dentro de eso hacemos notar que siendo esos índices sintéticos que combinan preguntas de un cuestionario relativamente amplio, frente a aquellas preguntas que están más relacionadas con el futuro, las respuestas o la mejora en las percepciones es mucho más marcada que aquella que está referida a la situación actual. Es decir, cuando la persona, la empresa, se le pregunta sobre cómo van a estar las cosas en un año más para la economía en general y para su propio negocio, para su propia familia, tiende a mejorar más rápido que lo que son sus apreciaciones sobre la situación actual para su empresa o su familia. ¿Ya? En otras palabras, hay una cierta, llamémosle, anticipación de mejora en el tiempo. Ahora, siendo eso algo que observa más hacia adelante, eso también puede cambiar. Puede ser que esas expectativas cambien y por lo tanto la dirección de la evolución de los indicadores de expectativas también se ajuste. Ese es básicamente el punto que se hace respecto de las expectativas de consumidores y de empresas.
Ahora tú tenías una segunda parte de decir, si es posible leer que este IMASEC va en línea con ese efecto psicológico, supongo que sería. O sea, a ver, bueno, este IMASEC se refiere a algo que ya ocurrió, ¿cierto? Se refiere a la actividad económica en octubre. Las encuestas de expectativas nuevamente se publican mucho más rápido que los indicadores de actividad. De hecho, hoy día, ¿cierto? El INSE, el INCO, son para expectativas declaradas en las primeras 3 semanas de noviembre. ¿Ya? Entonces, digamos, creo que si uno mira ese timing, la relación no es muy directa. Lo que sí hace este IMASEC es que ratifica que la actividad va poco a poco ganando, el crecimiento de la actividad poco a poco se va recuperando, siempre de la mano de una velocidad mes a mes que es moderada, pero donde la comparación en 12 meses va generando cifras más favorables. Respecto a la inflación y a la tasa, quería preguntarle cuál sería como el elemento gatillador que haría que el Banco Central actuara sobre la tasa, o qué registros tendrían que seguir ocurriendo para que se actuara sobre la tasa de política monetaria. Claro, en el IPOM se destaca el hecho de que en buena medida la menor inflación o las sorpresas de inflación de los últimos meses han estado asociadas al comportamiento de los precios de alimentos y en particular de las frutas y verduras frescas. ¿Ya? Como les comentaba ayer, creo que tú también estabas, esto no es un tema estadístico, no tiene que ver con la metodología del INE, tiene que ver con una situación real, que es que se ha dado una estacionalidad diferente de la que tradicionalmente ocurría en el tercer trimestre del año. Ahora, en el mismo informe se muestra que, el impacto de variaciones en estos precios sobre los indicadores globales de inflación es más reducido que para shocks en otros componentes de precio. Y también se señala que la persistencia de ese impacto depende también en buena medida de cómo se comporten las expectativas, ¿ya? Es decir, si en un escenario en el cual se ajustan las expectativas del mercado respecto de la inflación y se ajustan a la baja en este caso, ¿cierto? Entonces la convergencia puede estar en peligro. También puede ocurrir en la medida que haya shocks en precios que tengan un efecto más persistente que lo que tienen los precios de los alimentos, y particularmente fruta y verdura fresca en este caso. Entonces hay esos dos tipos de situaciones, ¿no? Es decir, escenarios en los cuales haya desaceleraciones de precio en otros componentes que tienen un efecto más persistente en el tiempo, ajustes en las expectativas que sugieren que la dinámica de precios puede cambiar, o que la evolución de las brechas de actividad o el cierre de brechas de actividad sea más lento que lo que tenemos previsto. Todos esos son escenarios en los cuales la convergencia de la inflación en la meta puede ser más lenta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo eso se incorpora en el análisis del Consejo del Banco Central? Se incorpora a través de las proyecciones que se hacen para los escenarios de inflación a 24 meses. Entonces, como hemos enfatizado nosotros muchas veces, nosotros no tomamos decisiones sobre la base de los datos del mes, sino que sobre lo que se proyecta para el horizonte de política. Ahora, al mismo tiempo, los datos que van saliendo cada mes en estas distintas dimensiones, los precios, la actividad, las brechas de actividad, la composición de los precios, la composición de la actividad, nos va dando ciertas pistas sobre sobre cuál va a ser la dinámica de precios en el tiempo. Y eso es lo que va a ir evaluando el Banco Central. Pero si siguiera esta volatilidad, ¿podría ser que se actuara sobre la tasa? A ver, la volatilidad es una cosa, la persistencia de los precios es otra. Entonces, lo que es relevante para nosotros son
dinámicas de precios que tiendan a presionar la inflación por debajo de la meta de política en el horizonte de 24 meses. Presidente, preguntarle por el tema de la variación de existencia. Me acuerdo que en el POM de marzo usted hizo un comentario al respecto, en el sentido de cómo eso adelantaba un poco la expectativa que tenían los empresarios, si las cosas iban a estar mejor, iban a aumentar. Y había sacado el cálculo antes, que eran como 13 trimestres que vienen a la baja. O sea, este año prácticamente tendría que ser a la baja, son 4 años seguidos. No sé qué ve ahí, si que hay algo que rescatar en tema de expectativas. Y lo otro es si la inversión para el próximo año tiene algún componente donde se realiza la ejecución que tendría que tener el sector público para alcanzar ese porcentaje, si hay una parte, un componente. Claro. A ver, partiendo por el último tema, la inversión pública es un componente no despreciable de la información bruta de capital fijo en la economía, y hay una parte que está determinada por el presupuesto y otra parte que corresponde más bien a empresas públicas, entidades, municipios que están fuera del presupuesto público. Entonces, este año lo que estamos observando a nivel de la ejecución de la inversión pública es que hay una caída respecto del año anterior, ¿ya? En el 2016 también hubo un cierto ajuste a la baja respecto de un 2015 que tuvo un crecimiento muy grande. En el presupuesto para el 2018 también hay una caída en los niveles de inversión pública, ¿no? Entonces, digamos, y eso por supuesto en la medida que se va produciendo la ejecución en el año se van haciendo los correspondientes. ¿Cuánto de eso exactamente explica el comportamiento de la formación bruta de capital fijo, particularmente en construcción y otras obras, que es lo que está más asociado a la infraestructura? En fin, las cifras precisas no las tengo, pero por supuesto tiene una incidencia. Ahora, respecto a variación de existencia, no sé si tú, Alberto, podrías referirte. En primer lugar, de todas las variables de la demanda agregada es lejos la más volátil y por lo tanto es la que más cuidado hay que tener cuando uno la interpreta. En segundo lugar, también está bastante influenciado a veces con que aumenta la producción de minería, pero no se exporta, entonces mientras tanto hay existencia y después viene el proceso inverso. Algo de eso hemos observado en el margen. Ahora, en términos más generales, lo que estamos esperando hacia el próximo año, en general, es una recuperación, tanto del lado del consumo como de la inversión, y en un contexto donde las existencias han venido cayendo bastante, es esperable que veamos también una recuperación por acumulación de stock. Y algo hemos visto también en el margen en algunos indicadores de encuestas que los niveles de existencia están habiendo estado a niveles muy altos, han ido acercándose a niveles más adecuados.